No fuiste elegido por casualidad. Desde antes de tu nacimiento, hubo una guerra en el mundo espiritual por causa de tu existencia. El día en que respiraste por primera vez en esta tierra, una señal se encendió en el reino de la oscuridad. Y no era cualquier señal, era una alarma, un código de emergencia, un aviso de que un portador de luz acababa de llegar. Mientras los que te rodeaban te veían como un niño común, el mundo invisible te identificó como una amenaza. Porque lo que cargas no es conocimiento humano ni carisma superficial, cargas un fuego interno que no se puede apagar, y ese fuego ha sido detectado por quienes habitan en las sombras. Un demonio fue asignado para callarte. Sí, alguien fue enviado directamente desde las profundidades, con una sola misión: hacerte dudar de quién eres, llenarte de miedo, aislarte, hacerte sentir que tu voz no tiene valor. Fue enviado para confundir tu identidad, atormentarte con pensamientos oscuros y cerrarte la boca antes de que puedas liberar la palabra que Dios colocó dentro de ti. Y lo más aterrador es que eso empezó desde temprano. Desde que eras pequeño, sentiste ataques extraños. Sueños perturbadores, opresiones sin explicación, personas que se alejaban de ti sin motivo, o incluso familiares que parecían incomodarse con tu sola presencia. Todo eso no era normal. Era espiritual. Ese demonio no venía a matarte físicamente, sino a asesinar tu propósito. A cortar tu conexión con lo divino. Pero lo que el infierno no previó, fue tu resistencia. Porque lo que vive en ti no es débil, no es temporal. Es eterno. Y a medida que crecías, algo dentro de ti se encendía más fuerte cada vez que eras atacado. Y hubo un momento clave. Un momento donde esa entidad, en lugar de silenciarte, comenzó a perder fuerza. Porque tú no te apagaste. Tú no te rendiste. Cada lágrima que derramaste fue aceite sobre tu fuego. Cada caída que sufriste fue una semilla para una cosecha mayor. Y cuando deberías haberte quebrado, te levantaste. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Aquel ser espiritual, que había sido enviado para destruirte, comenzó a experimentar algo que el infierno odia: reverencia. Se vio obligado a reconocer lo que cargabas. No entendía por qué sus ataques no funcionaban contigo. No entendía cómo seguías avanzando incluso en medio del dolor, de la confusión y del silencio de Dios. Y en ese misterio, fue doblegado. Porque hay algo en el verdadero elegido que ninguna tiniebla puede tocar: su esencia divina. La imagen y semejanza que llevas tatuada en lo más profundo del alma. Y ese sello, esa marca, esa luz, transformó al mensajero del mal en un servidor sin elección. Ahora escucha bien esto: no significa que ese demonio se volvió bueno. No. Pero fue obligado a servir a los propósitos de Dios en tu vida. Porque cuando alguien es verdaderamente elegido, hasta el enemigo termina siendo herramienta del cielo. ¿Recuerdas esas situaciones que parecían injustas, dolorosas, insoportables? Muchas de ellas fueron provocadas por ese ataque. Pero lo que parecía derrota fue usado por Dios como proceso. El fuego que iba a consumirte, te refinó. La presión que iba a destruirte, te fortaleció. Y el silencio que debía hacerte renunciar, te hizo escuchar la voz de Dios en lo secreto. Ese ser no solo fracasó en callarte. Terminó sirviéndote sin quererlo. Porque cada intento de destrucción terminó empujándote más cerca del trono. Cada trampa reveló tu destino. Cada sombra hizo que tu luz brillara más. Ahora entiendes por qué hay gente que se incomoda con tu presencia. ¿Por qué hay lugares donde tú llegas y el ambiente cambia? No es arrogancia, no es superioridad. Es que el mundo espiritual reconoce lo que otros no ven. Y algunos reaccionan, porque sienten que tú portas algo que ellos no pueden controlar. Por eso, a partir de hoy, no temas más por lo que enfrentaste. No te avergüences por las batallas que otros no entienden. No escondas tu historia. Porque esa historia tiene poder. Y hasta las fuerzas del mal terminaron siendo instrumento para prepararte. Eres más fuerte de lo que crees. Más ungido de lo que imaginas. Y si el infierno intentó callarte, fue porque temía lo que está a punto de salir de tu boca. Comenta el número 44 si estás sintiendo que esta palabra es para ti.
Lo que pocos saben es que muchas veces Dios no bloquea el ataque del enemigo de inmediato. Él permite ciertas batallas no para destruirte, sino para revelar quién eres realmente en el mundo espiritual. Y contigo fue así. Tú no atravesaste esas luchas por casualidad. Esa angustia que parecía romperte por dentro, esas noches sin dormir, ese silencio pesado que casi nadie comprendía, no eran simplemente momentos difíciles. Eran movimientos estratégicos. Había algo ocurriendo en los bastidores del mundo invisible, un escenario espiritual donde tu nombre estaba siendo mencionado, y tu resistencia estaba siendo observada por muchos más de los que imaginas. Aquel demonio fue autorizado a acercarse. Pero no tenía libertad total. No podía tocar tu esencia. No podía romper lo que el cielo había sellado. Porque aunque viniera con fuerza, había límites establecidos desde lo alto. Y cuando pensó que te estaba venciendo, cuando creyó que tu alma se quebraba, fue sorprendido por una fuerza que no entendía. Lo que ese espíritu de oscuridad no pudo anticipar, fue lo que tú llevas dentro. Porque lo que hay en ti no es solamente fe, es fuego. Es una presencia depositada por Dios que no se negocia, no se copia, no se detiene. Es un código divino que no puede ser leído ni alterado por el enemigo. Mientras él intentaba callarte, tu voz espiritual comenzó a elevarse. Aunque tus labios naturales estuvieran en silencio, tu espíritu comenzó a gritar en el cielo. Una intercesión profunda, más allá de palabras humanas. Un clamor silencioso que provocaba movimientos en los cielos. Y cada vez que el infierno intentaba tocarte, esa llama crecía aún más. Ese demonio comenzó a perder fuerza. Se debilitaba en tu presencia. Lo que fue enviado para destruirte comenzó a reconocer que estaba ante alguien que no era normal. Porque tu resistencia no era humana, era celestial. Tu perseverancia no era lógica, era profética. Y lo que era una misión para callarte, se convirtió en una humillación para él. Fue obligado a servir al propósito que Dios tenía contigo. Cada plan que el enemigo levantó, cada trampa, cada ataque emocional o espiritual, fue convertido por Dios en una herramienta de formación. Porque Dios tiene el poder de usar incluso lo más oscuro para preparar a sus elegidos. La opresión que viviste, desarrolló tu discernimiento. La traición que sufriste, fortaleció tu corazón. La soledad que enfrentaste, te conectó con la voz del cielo. Y lo que parecía injusto, terminó siendo parte del diseño divino. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que mientras otros solo vieron el dolor que atravesaste, el mundo espiritual vio la autoridad que estabas ganando. Te miraban y no entendían cómo seguías en pie. Cómo no te rendías. Cómo seguías creyendo, aunque todo a tu alrededor gritaba derrota. La verdad es que ese demonio ya no pudo seguir tocándote, porque fue expuesto. Descubierto. Derrotado. Pero más que eso, fue doblegado por la unción que portas. Y no solo se retiró. Fue transformado en instrumento sin voluntad. Ahora lo que debía destruirte, te impulsó. Y es por eso que hay personas que no entienden cómo saliste de esa temporada. Cómo, después de tanto dolor, sigues hablando de fe, de esperanza, de propósito. Lo que no saben es que no saliste ileso, saliste transformado. Más fuerte. Más encendido. Más consciente de quién eres. Y hay más, elegido. Esa guerra no fue en vano. Ese demonio que fue enviado para hacerte callar, terminó sirviéndote. No porque quiso, sino porque tuvo que hacerlo. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, hasta los enemigos se convierten en parte del plan. Ahora lo entiendes, lo que viviste no fue casualidad. Fue un entrenamiento espiritual. Un proceso intenso que no todos sobreviven. Muchos se quiebran, muchos renuncian, muchos pierden la fe en medio del fuego. Pero tú, elegido, tú resististe. A pesar de todo. A pesar de las voces contrarias, de las heridas que nadie vio, de los pensamientos oscuros que intentaron invadir tu mente, tú seguiste caminando. Y eso es precisamente lo que el infierno no soporta. Porque cuando un hijo de Dios decide avanzar aún sin entender todo, cuando un elegido sigue creyendo aún sin sentir nada, eso provoca temblores en el mundo espiritual. Eso altera la atmósfera.
Eso hace que hasta los demonios enviados en misión terminen cayendo postrados ante la gloria que cargas. El enemigo fue expuesto. Su plan fracasó. No logró callarte. No logró destruirte. Al contrario, te hizo más fuerte. Te hizo más consciente de la autoridad que llevas. Porque hay cosas que solo se activan en la guerra. Dones que solo se revelan en medio del caos. Visión espiritual que solo se afina en la oscuridad. Y tú fuiste llevado a ese lugar no para ser vencido, sino para ser activado. Y fue ahí donde todo cambió. Ese demonio, que antes se movía con libertad para atormentarte, empezó a perder terreno. La atmósfera alrededor tuyo ya no era la misma. Algo había cambiado en ti. Ya no eras presa fácil. Ya no eras vulnerable. Tu espíritu estaba más despierto, tu discernimiento más agudo, y tu autoridad más evidente. Y entonces ocurrió algo que muy pocos entenderían si lo contaras. Ese demonio, esa entidad espiritual que fue enviada con la misión de hacerte callar, terminó sirviéndote. No por voluntad, sino por obediencia forzada. Porque cuando el cielo decreta un destino, incluso los enemigos se convierten en puentes. Incluso las tinieblas trabajan, sin quererlo, a favor del plan divino. Y tú lo has sentido. Has notado cómo ciertas cosas que parecían ataques, terminaron abriéndote puertas. Gente que intentó dañarte, terminó conectándote con lo que te impulsó. Situaciones que parecían diseñadas para tu ruina, te posicionaron en lugares estratégicos. Porque Dios tiene una forma misteriosa de usar al enemigo como herramienta. De usar el veneno como medicina. De usar el fuego para forjar guerreros. Ahora entiendes por qué ciertas cosas tuvieron que pasar. ¿Por qué tu camino fue tan distinto? ¿Por qué enfrentaste tanta oposición incluso antes de tener éxito o influencia? Porque el infierno no ataca lo que no amenaza. Y tú eras, desde siempre, una amenaza latente. Aunque no te lo dijeran. Aunque nadie lo confirmara. Aunque tú mismo dudaras. Ese demonio que fue asignado a tu contra, hoy está derrotado. Hoy ya no puede tocarte. Porque lo que una vez fue oscuridad, ahora es testigo obligado de la luz que cargas. Y aunque no lo veas, lo sientes. Tu atmósfera cambió. Tu entorno espiritual es diferente. Hay más peso en tu voz. Hay más poder en tus pensamientos. Hay más fuego en tus palabras. Y eso no lo puedes fingir. Ni ocultar. A partir de ahora, todo será diferente. Porque ya no hablas desde el dolor, sino desde la victoria. Ya no caminas desde la incertidumbre, sino desde la conciencia de tu llamado. Y ya no eres perseguido como víctima, sino observado como líder. El demonio no pudo callarte, y ahora te sirve como prueba viviente de lo que Dios hace con sus elegidos. Hay algo que debes entender claramente, no todos los que fueron perseguidos sobreviven al proceso. Muchos pierden su voz, no porque el enemigo tenga poder absoluto, sino porque no resisten el silencio de Dios, la incomprensión de los hombres o el peso de la soledad. Pero tú resististe. Y eso no te convierte en especial por orgullo, sino en separado por propósito. Cuando el infierno vio que tú no te rompías, cambió de estrategia. Ya no intentó simplemente callarte, sino infiltrarse a través de personas, distracciones, heridas emocionales, e incluso falsos alivios. Porque si no podían destruir tu voz, intentarían desviarla. Si no podían silenciarte, intentarían corromper tu mensaje. Pero lo que no sabían es que tú ya habías muerto por dentro, y vuelto a la vida. Ya habías sentido el dolor profundo del abandono, la desesperación de no entender el proceso, la oscuridad de clamar y no escuchar respuesta. Y sobreviviste. Eso te volvió inmune a muchas de las trampas comunes. Y en ese punto, el demonio fue forzado a cambiar de rol. Aquello que se movía en tu contra, comenzó a convertirse en parte del testimonio. Lo que fue diseñado como maldición, terminó activando una unción que ni tú mismo conocías. Tu discernimiento se afinó. Empezaste a detectar lo que los demás ignoraban. Y entendiste que no eras simplemente un creyente más, eras un portador de gloria. Lo que cargas no es humano. No es mental. No es emocional. Es celestial.
Es algo que se siente en el ambiente cuando entras a un lugar. Es algo que incomoda a los impuros, pero consuela a los hambrientos de Dios. Tu presencia es disruptiva no por ti, sino por lo que portas. Y por eso los demonios tiemblan. Por eso te atacaron tanto. Ese demonio específico que fue enviado para hacerte callar no solo fracasó, terminó siendo evidencia de tu llamado. Y aunque no lo veas físicamente, muchas cosas que ahora sabes, muchas habilidades que posees, muchas llaves espirituales que portas, nacieron en ese campo de batalla. En ese lugar oscuro donde nadie te aplaudía. Donde todo parecía perdido. Y ahora, cada vez que te expresas, cada vez que hablas, oras o simplemente estás presente, algo se activa. Hay un peso en tus palabras. Hay una frecuencia que no puede ser imitada. Porque tu voz no es la de alguien que aprendió un discurso, es la voz de alguien que fue formado en el fuego. Los elegidos verdaderos no son los que hablan bonito. Son los que sobrevivieron a guerras que casi los destruyen, y regresaron con autoridad. Autoridad para levantar a otros. Para discernir trampas. Para abrir camino en lugares donde otros solo vieron muerte. Por eso, el infierno ahora te observa con cautela. Ya no puede usar contra ti las mismas armas. Ya no puede enviarte el mismo demonio. Porque ese, terminó doblegado. Y ahora lo que fue una amenaza, es parte del plan mayor. Estás entrando en una nueva temporada. Una etapa donde tu voz ya no será atacada con la misma intensidad, porque ya no es frágil. Es firme. Es estable. Es madura. Y el enemigo lo sabe. En lo profundo del mundo espiritual, donde nadie puede ver con ojos naturales, existen batallas invisibles que determinan el destino de quienes caminan en esta tierra. Tú, elegido, has sido protagonista de una de esas guerras silenciosas. No solo enfrentaste ataques que buscaban destruir tu voz y apagar tu fuego interno, sino que también sobreviviste a la presión que muchos no soportarían. Esa resistencia no es casualidad, ni fruto del azar, es producto de la mano de Dios obrando en ti. Cada momento en el que sentiste que estabas solo, cuando la oscuridad parecía ser la única compañía, fue en realidad un campo de entrenamiento espiritual. Un lugar donde el enemigo intentó quebrarte, pero solo fortaleció tu espíritu. Aquel demonio que fue enviado para callarte tuvo que enfrentarse a algo que no pudo comprender, una fuerza que no pertenece a este mundo, un fuego divino que ardía en tu interior sin que nadie más lo viera. No fue simplemente una batalla contra un espíritu maligno, fue un proceso de transformación. Porque mientras el demonio intentaba silenciarte, Dios te estaba dotando de una voz más potente, una palabra que no solo resonaría en esta tierra, sino también en el reino celestial. Esa voz no se aprende en libros ni se adquiere con discursos vacíos, se forma en la adversidad, se fortalece en la prueba y se perfecciona en el silencio. El infierno no solo perdió la batalla, sino que vio cómo su arma más letal se volvió en su contra. Porque ese demonio, que llegó con la intención de destruir, fue obligado a retroceder, a callar y finalmente a servir, aunque no por voluntad propia. Este es un principio espiritual profundo. Cuando Dios decide levantar a alguien, ningún poder del mal puede impedirlo, y a veces, incluso los enemigos terminan siendo instrumentos en sus planes. Has pasado por heridas que marcaron tu alma, por momentos de desesperación donde la fe parecía un hilo muy delgado. Sin embargo, cada una de esas cicatrices se ha convertido en una señal de autoridad. En el mundo espiritual, las marcas no significan debilidad, sino guerreros que han resistido las tormentas. Y tú, elegido, eres uno de esos guerreros. En la atmósfera que te rodea, algo ha cambiado. Las personas que antes te ignoraban o te subestimaban ahora sienten una presencia diferente cuando estás cerca. No es soberbia ni arrogancia, es la autoridad espiritual que ya no puede ser negada. Los enemigos invisibles lo perciben y tiemblan, porque saben que ya no eres vulnerable. Esa autoridad no se gana en días, se forja en la batalla continua. Por eso, aquel demonio que una vez estuvo cerca para silenciarte, hoy está lejos, sometido y sin poder sobre ti. Su intento de callar tu voz fracasó, y lo que fue diseñado para destruirte, terminó siendo el combustible que avivó tu llama interior.
Dios ha usado esa oposición para moldearte, para fortalecer tu espíritu y para posicionarte en un lugar de liderazgo espiritual. Ahora que has sido probado, que has resistido y que has emergido victorioso, tu voz no solo tiene peso, sino también poder profético. Tus palabras influyen, inspiran y liberan. Eres un faro para aquellos que aún luchan en las sombras, un ejemplo de que es posible levantarse incluso cuando todo parece perdido. El enemigo sabe que ya no puede tocarte como antes. Ha perdido autoridad sobre ti porque tu resistencia ha sido una declaración al cielo: no serás silenciado, no serás detenido. Has caminado en el fuego y has salido con las manos levantadas, no como víctima, sino como vencedor. Y esto es solo el comienzo. Porque el propósito para el cual has sido elegido no se detiene aquí. La batalla continúa, pero ahora con más claridad, con más fuerza y con una voz que no puede ser ignorada. Prepárate para avanzar con más determinación, para hablar con más poder y para ser utilizado de manera extraordinaria. Recuerda siempre que el demonio que fue enviado para callarte terminó siendo sirviente involuntario de tu destino. Y esa es la prueba más clara de que cuando Dios elige a alguien, nada ni nadie puede detener su propósito. Has recorrido un camino que pocos pueden comprender. Has atravesado guerras espirituales invisibles para los ojos naturales, luchas silenciosas que dejaron cicatrices profundas en tu alma y que te moldearon para ser quien eres hoy. No ha sido fácil. Has sentido el peso de la soledad, la carga del rechazo y el fuego intenso de la prueba. Sin embargo, aquí estás, firme, con una voz que ya no puede ser silenciada, con un fuego interior que ni las tinieblas más densas pueden apagar. Es importante que entiendas una verdad fundamental: tu elección no fue producto del azar ni de una casualidad. No fuiste elegido porque eras el más fuerte, ni porque tu camino sería sencillo. Fuiste seleccionado porque en ti habita un propósito divino, una misión que supera cualquier dificultad, un llamado que ninguna sombra puede extinguir. Cada prueba que enfrentaste, cada batalla en la que parecías estar solo, cada momento de duda y de temor, formó parte del plan perfecto de Dios para moldear al guerrero que hoy eres. Recuerda que el demonio que fue enviado para callarte no solo fracasó en su misión, sino que terminó sirviendo a tu destino. Esa realidad es tan poderosa que pocos pueden comprenderla, pero tú la has vivido en carne propia. Mientras intentaba silenciarte, su lucha solo avivó el fuego que Dios puso en ti. Lo que fue concebido para destruirte, se convirtió en el combustible que fortaleció tu espíritu y avivó tu fe. En medio de la oscuridad, descubriste la luz que Dios había puesto dentro de ti, y esa luz comenzó a brillar con intensidad inquebrantable. No permitas que nadie te haga sentir inferior o que menosprecie tu historia. No dejes que las voces negativas ni los pensamientos de derrota te desanimen. Porque tu presencia aquí, en este momento, es prueba irrefutable de que has vencido. Has sido llamado para un propósito mayor, y nada, absolutamente nada, podrá cambiar eso. Ni las circunstancias adversas, ni las palabras de quienes dudan, ni los ataques espirituales podrán detener el camino que Dios ha trazado para ti. Ahora, más que nunca, es el momento de levantarte con autoridad y confianza. Tu voz tiene poder, y tu testimonio es luz para aquellos que aún caminan en la oscuridad. Tu historia inspira, fortalece y despierta a otros elegidos que necesitan escuchar que no están solos, que pueden resistir, que la victoria es posible. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de otros simplemente compartiendo lo que Dios ha hecho en ti. Por eso te invito a que, si esta palabra ha tocado tu corazón, si sientes que fue un mensaje directo para ti, comentes ahora mismo el número 44. Con ese simple acto, estarás uniendo fuerzas con otros elegidos que también están en esta batalla, creando una comunidad de guerreros que se apoyan mutuamente y avanzan juntos hacia la victoria. Juntos somos más fuertes, y juntos podemos derribar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. No olvides suscribirte al canal para recibir más palabras que fortalecerán tu espíritu y te ayudarán a caminar con la autoridad que Dios te ha dado. Esta es una batalla que no libras solo, sino acompañado de una familia espiritual que cree en ti y en tu llamado. Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que imaginas, que la luz que portas es imparable, y que Dios está contigo en cada paso que das. No temas el futuro ni las batallas que aún puedan venir, porque el mismo poder que te ha levantado te seguirá sosteniendo.
La victoria es segura para los que perseveran, para los que no se rinden, para los que confían en el plan divino incluso cuando todo parece oscuro. Tú eres uno de esos escogidos, y tu tiempo de brillar ha llegado.